Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Leemos en el nombre del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Repitamos de nuevo, ¿en qué perseveraban los primeros cristianos? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, estamos delante de tu presencia, dándote muchas gracias, Señor, por la experiencia de este culto. Un culto donde te hemos honrado, hemos traído nuestras ofrendas, hemos descansado en ti. Ahora, mi Señor, te pido que la gracia abundante de Jesucristo nos cubra, nos bendiga y nos edifique. Y a tu siervo, dale la gracia y la unción fresca del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse. El hermano Luis se encontró con el hermano Fernando y le dijo: hermano, hace como 3 meses que no te veo en la iglesia, no te veo en el culto. Y él dijo: hermano, yo he creído en Cristo, pero yo considero que asistir al culto no es tan importante. Yo leo la palabra de Dios en la casa y cada vez que tengo alguna necesidad, cada vez que tengo algún problema, yo voy al culto y Dios me escucha. Así que cada vez que yo tengo la oportunidad, voy a la reunión. El hermano Luis le dice al hermano Fernando: hermano, pero acuérdese lo que la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino cuanto más exhortándonos cuando sabemos que el día del Señor se acerca. El hermano Luis se quedó pensando y dijo: hermano, cuando llegue a la casa voy a tratar de volver a leer ese versículo y voy a meditar en lo que usted me ha dicho. Mis hermanos, la espiritualidad no es lo mismo que religiosidad. La espiritualidad tiene que ver con esa calidad, con esa clase de vida en la cual usted comienza a crecer desde el mismo momento que conoce al Señor. Podemos nosotros volvernos religiosos y sin embargo nuestra vida espiritual, esa calidad de vida que da el Espíritu Santo, puede ser una vida que se estanca, o sencillamente no hemos entendido la importancia de afirmar nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios. El texto que hemos leído esta mañana es un texto bellísimo. Nos recuerda la vida de los primeros cristianos, de cómo el día de Pentecostés, esa comunidad que había sido fiel al Señor, que le habían seguido al Señor en sus momentos de dificultad, que muchos de ellos habían estado en la cruz y habían sido testigos de la resurrección, ese grupo de creyentes, ese grupo de discípulos fueron bendecidos de una manera
extraordinaria cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que esa comunidad de fe, esa comunidad que habían creído en el Señor, tomaron la decisión de congregarse, tomaron la decisión de comenzar lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia del Señor. A veces la pregunta obligada es, ¿qué es el culto cristiano? ¿En qué se diferencia de cualquier otro tipo de reunión o de convocatoria? El culto cristiano es un encuentro personal e íntimo con Dios. Mire, el culto cristiano es un encuentro personal e íntimo con Dios. Durante toda una semana, usted y yo nos enfrentamos a diferentes situaciones. A veces en el hogar, las relaciones se ponen un poco pesadas y tensas. Igualmente, en la calle, en el trabajo y en la lucha de la vida, nuestra vida se encuentra afectada por diferentes situaciones. Y es allí donde el culto cristiano nos invita a tener un encuentro con Dios, porque es imposible vivir una vida espiritual, una vida saludable, emocional y espiritualmente, si no estamos teniendo un encuentro personal con el Dios de la vida. El culto es una reunión especial porque en el culto nos encontramos con el Dios de la vida. No solamente es un encuentro personal con el Dios de la vida, pero es también una experiencia espiritual. En ese hermoso diálogo que Jesús tiene con la samaritana, y que la samaritana era una mujer religiosa, pero entendía poco de la espiritualidad, le hace una pregunta al Señor sobre el sitio adecuado donde se debía ofrecer el culto, si era en el templo o era en el monte Gerizim. Jesús dice, mire mujer, la hora ha llegado cuando ni en el monte ni en el templo adoraréis al Padre, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es una experiencia espiritual. Tú vienes con tu mente, vienes con tu inteligencia, pero mis hermanos, el culto se convierte en una experiencia que enriquece mi vida espiritual. Porque no solamente, dice Pablo, yo adoro a Dios con mi mente, sino que adoro a Dios con mi espíritu. Mi espíritu se pone en contacto con el Dios de la vida. Mi espíritu se regocija en Él, como dijo María, cuando frente a la presencia del ángel, el espíritu vino sobre ella. Ella dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo que quiere decir que en el culto tú tienes que experimentar ese contacto y ese toque de tu espíritu con el Señor. Así que es una experiencia espiritual. No solamente es una experiencia espiritual, pero también por la organización y el orden, es un acto litúrgico con el pueblo de Dios que expresa su gratitud a Dios. Es decir, que el culto también tiene un orden. Por eso hay un comienzo, por eso hay un director, por eso está la cena del Señor, por eso los cánticos, porque es un acto litúrgico, en otras palabras, es un acto organizado mediante el cual adoramos y bendecimos a Dios.
no es algo que hacemos sin ton ni son. Por el contrario, el apóstol Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que el culto contribuye a mi espiritualidad. El culto contribuye a que yo sea un cristiano que ofrezco un culto racional a Dios. Ahora bien, mi hermano, esos primeros cristianos nos enseñan cuál era el contenido del culto. La Biblia dice, y volvemos a leer, el versículo 41 y 42 del capítulo 2 de los Hechos. Dice de la siguiente manera: y todos los que creyeron, recibieron su palabra, fueron bautizados, se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es el contenido del culto cristiano que contribuye, que se convierte en herramienta, que se convierte en instrumento para que yo pueda afirmar mi espiritualidad? En primer lugar, dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar en este pasaje de la Biblia significa seguir firmes en la fe. Amén. Ustedes se darán cuenta que muchas personas pasan al altar y hacemos el llamado, les guiamos en oración, pero una mínima parte persevera en el Señor. Ustedes son de ese grupo bendecido. Ustedes son de ese grupo privilegiado. Ustedes son de ese grupo perseverante. Y además Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Así que usted esta mañana se identifica ante esta comunidad como una persona que se mantiene firme en la fe. Y el contenido de ese culto, en primer lugar, era la perseverancia en la doctrina. Escúcheme, en la doctrina de los apóstoles. El culto puede ser un culto muy bonito, puede ser un culto muy elaborado, puede ser un culto muy emocional. Podemos tener al mejor grupo de alabanza, pero ¿saben, mis hermanos? Es el mensaje bíblico y su contenido cristocéntrico lo que produce una dieta balanceada para que yo pueda afirmar mi